Para seguir este vídeo tenéis que haber visto el previo de esta lista de reproducción porque vamos a dar ejemplos de aquellas patologías que siguen las 8 reglas, porque de lo que se trata es de un problema de barrera, de atravesar las articulaciones, en este caso de las extremidades. Los puntos fueron explicados en el vídeo precedente, los volveré a poner en una imagen, pero aunque no voy a poder daros ejemplos de todos los puntos, entre otros motivos porque nunca me había preparado para tener que dar cuenta de todo lo que estoy haciendo ahora con vosotros, pero que creo que serán suficientes para que veáis que funcionan, se cumplen y que por tanto son fidedignos. Vamos a empezar viendo ejemplos de la salida del yang al brazo. Begoña es una mujer de 52 años a la que visité en 2014 por una omalgia derecha. Ha aparecido tras haber estado trabajando muchas horas con el ordenador, con el mouse. Ya 7 años antes, en el 2007, había tenido una epicondilitis del lado derecho que se había reactivado en el 2009, 2 años después. El dolor subía por el trayecto de intestino grueso hacia intestino grueso 15 y también a la zona del trapecio derecho y se extendía a la zona cervical derecha. Cuando yo la vi en 2014, el dolor también se ubicaba en la zona de intestino delgado 10, en Tai-Yang, y en el trayecto de Sanjiao del lado derecho, e incrementaba discretamente a la abducción del brazo. No os explico el resto de motivos de consulta, una cistitis intersticial y unas gonalgias y una dorsalgia izquierda, ni una coccigodinia porque no vienen al caso, no tuvieron nada que ver con esto, pero a lo largo del interrogatorio con los diagnósticos sí que considero la posibilidad de que tenga un Yang Wei Mai porque es meteorosensible, porque es una mujer con mucha energía, con muchos impulsos y bastante desordenada. Y me disculpo porque no tengo más detalles del tipo de dolor, de cómo se presentaba. En todo caso, en la primera sesión intenté pulmón 2 del lado derecho, el punto barrera de salida del yin. También le añadí un intestino grueso del lado derecho, 5, perdón, y bazo 2 contralateral del lado izquierdo, que sabéis que en las omalgias anteriores a menudo va bien. Es decir, yo pensaba en un Tai Yin Yang Ming, porque el dolor cubría la parte anterior y ahora también posterior. Tras esta visita, una semana después, el dolor había disminuido un 20% y estaba un poco más localizado en la zona posterior. Y entonces le punturé solo, aisladamente, Sanjiao 13 del lado derecho. Regresó al cabo de 2 meses, porque el dolor había desaparecido por completo y apenas reapareció un poco 2 días antes de volver a verla. Le repetí la estimulación de Sanjiao 13 del lado derecho, un punto que, por cierto, pertenece al meridiano Yang Wei Mai, que era otro de sus diagnósticos, lo que acabó de eliminar por completo su dolor, ofreciéndonos así una buena muestra de la eficacia de los puntos barrera. Vamos a ver ahora ejemplos del retorno del yang del brazo al tronco. Este es un caso interesante porque nos muestra que verdaderamente la dinámica de los puntos tiene una direccionalidad. Porque yo me equivoqué de entrada y el dolor empeoró. Se trata de María Ángeles, una mujer de 79 años, a la que he visitado ocasionalmente y discontinuamente. Es una persona con un espíritu de autosacrificio impresionante, que adora a sus hijos y está soportando una relación con el marido mayor terrible e intenta no molestar a nadie. Y acudió hace 2 años, en 2023, por un dolor en el brazo izquierdo que empezó situándose en la zona Shaoyang para afectar luego a todo el brazo con una sensación de algia muscular y era intolerable. Y entonces yo debía tener un día poco claro y le punturé intestino grueso 16, Yugu o osamenta colosal, que es un punto que puede ser eficaz en omalgias, pero que tiene una función, según Paul Kuder,
centrífuga del centro hacia los brazos. Era muy inadecuado hacer intestino grueso 16 en esta mujer, porque según Paul Kuderk, este punto promueve una función centrífuga del centro hacia los brazos. Es decir, sin ser un punto barrera, promueve una acción del centro hacia la periferia. Recordemos que el dolor muy intenso en el brazo es yang. Y en intestino grueso 16, Jugu, Paul Kuderk nos dice, la armadura torácica, que debería ser colosal, el punto se llama osamenta colosal, es amplia pero frágil por una plenitud en el tórax que se bloquea. Entonces el centro será enorme, pletórico, Ju, pero se olvidará de dirigir la armadura locomotriz hacia finalidades externas. Los hombros estarán rellenos pero ineficaces para la acción. Y a nivel psíquico dice que la persona tributaria de este punto quiere darse mucho a los demás, pero no trabaja ni crea lo suficiente. Todo lo contrario de mi paciente. A nivel físico habrá plétora central debida normalmente a un yushue, mientras que los hombros son débiles, los brazos impotentes y las manos rígidas y temblorosas. Pues bien, tras esta fantástica sesión mía, el dolor empeoró lo indecible. Y claro, a continuación, a la sesión siguiente, corregí el tiro y esta vez sí estimulé intestino grueso 15, que hace el efecto contrario, es una barrera de entrada del yang. Y sí, tras esta sesión, la braquialgia desapareció por completo. Y voy a aprovechar para ilustraros lo que dicen los autores franceses sobre intestino grueso 15. Y os recuerdo que ambos puntos pertenecen al meridiano extraordinario Yang Chiao Mai. De intestino grueso 15, aparte de que Kespi nos explique que es un punto barrera del hombro que comanda la reentrada del yang del brazo al tronco, dice que tiene otra acción más global que todavía no acaba de comprender. Los autores de la AF han dicho que reintegra un calor externo superficial. Y aquí Paul Kuderk vuelve a definirlo muy bien este punto, que dice que tiene una función centrípeta de los brazos al centro, es decir, un movimiento inverso intestino grueso 16. Fijaos la ubicación de los dos en el hombro. Intestino grueso 16 es como una llamada al exterior, intestino grueso 15 es una llamada hacia el interior. Y nos explica Kuderk que aquí los hombros Jian representan la potencia y la fuerza de realización. La inclinación del hombro de intestino grueso 15 hace que el centro se vea nutrido por la energía yang que pasa del brazo al hombro y que debe ser asimilada hacia la cabeza, que es la antena del centro. En caso de alteración del punto, intestino grueso 15, Jian Yu, hombro y acromion, el cuerpo se ve arrastrado por la energía promovida por las manos grandes, que son metal, Shu Yang Ming, que genera una huida hacia adelante por este desequilibrio. La persona es espontánea y le gusta resolver los problemas, carga sobre sus hombros las cosas, como mi paciente, hasta el punto de que un paciente de Paul Kuderk muy activo, en ocasiones, llegaba a no comer para no perder el tiempo, es decir, una negligencia de nutrir su centro. Y otros de sus pacientes tampoco tenían tiempo que perder. En el estudio que estoy haciendo sobre el Jingjing y el Luomai, veremos, cuando lo explique, cómo llego a la conclusión de que intestino grueso, el meridiano de Shu Yang Ming, tiene relación con el tiempo. Otro de los pacientes de Paul Kuderk no tenía tampoco ningún tiempo que perder. A nivel físico, este autor describe los hombros del paciente tributario de ser punturado por intestino grueso 15 como estrecho, pequeños, al contrario que el 16, un poco alzados y apretados sobre el tronco. A nivel físico, la falta de esta función generará una patología yang en periferia, descuidando de nutrir el centro, el cual quedará expuesto a cuadros de Zhongfeng, de viento en lo alto, o también a energías patógenas que tienden a cronificarse. Ahora vamos a ver ejemplos del regreso del yin del brazo al tronco atravesando sus respectivas barreras. Empezaría con Tai Yin, pulmón 6. A continuación, el punto barrera del codo sería Xiao Yin, corazón 6.
para atravesar del brazo al tronco a través del hombro con Yue Yin, maestro de corazón 2. Madame de Sauvignon, de 72 años, que desde hace un año presenta una omalgia, un dolor de hombro, aparecido tras un traumatismo, y este dolor situado sobre todo el hombro es más intenso en la cara anterior que en las partes externa y posterior. Es un dolor violento de tipo contractura que impide todo movimiento del brazo. Mejora con la aplicación local de calor y se empeora con el reposo. En cambio, mejora un poco con el movimiento. La presión sobre la zona dolorosa aumenta el dolor. Y aparte de esto, esta mujer no tiene nada. Dice que está perfectamente bien. Entonces pasa a analizar el síntoma. Dice, analicemos este dolor siguiendo las 8 reglas. Es yin, porque es un tipo de contractura, aunque sea violento. Y mejora con el calor. Nos hallamos ante una plenitud o un estancamiento de yin. Un estancamiento, sobre todo, hubiera dado un dolor más intenso al inicio del movimiento, disminuyendo con la repetición de los movimientos. Es decir, es más intenso cuando la energía circula más. Por otra parte, una plenitud da más dolor en el reposo, es decir, cuando la energía se acumula. Y el dolor disminuye con la actividad, puesto que durante la acción consumimos energía. Y concluye Quespi que parece razonable pensar que este dolor es debido a una plenitud de yin. Siendo así el caso, el punto correspondiente sería Tianchuan, maestro de corazón 2, porque la energía que viene de la mano para regresar al tronco es Tai Yin en la mano, Xiao Yin en el codo y Yue Yin en el hombro. Por tanto, es lógico que el punto encargado de hacer regresar esta energía yin al hombro se halle situado sobre Yue Yin. Quespi puntura maestro de corazón 2 a un kun de profundidad. Ya después de la sesión, el dolor ha disminuido y la mujer puede empezar a movilizar el hombro. Y al cabo de 48 horas, el dolor ha desaparecido por completo. Quespi ya no vuelve a verla. Esta observación ilustra perfectamente el interés del análisis del síntoma por las 8 reglas, que aprovecho yo para comentar que probablemente este dolor apareció consecutivo al traumatismo, pero se mantuvo porque esta mujer ya tenía 72 años. Estaba en la fase Yue Yin de su vida. Y también dice que esta observación ilustra bien cómo a cada etiología le responde un punto y que es suficiente con punturar dicho punto para que sea eficaz. Y que, en su opinión, las recetas que se dan en los textos clásicos de acupuntura no son más que una forma de orientarnos hacia las diferentes etiologías posibles de un síntoma. Y por tanto, hallado el punto necesario, es inútil punturar todos los otros. La emergencia del yin del tronco a la extremidad inferior ya ha sido explicada en el caso clínico del punto único número 14, José, en el cual además aprovechamos para hacer unas consideraciones sobre el punto que rige la salida del yin del tronco al brazo, pulmón 2 Yunmen, que es también un punto de apertura del nivel Tai Yin en general. Y por tanto, vamos a pasar a otro tipo de ejemplo. Es un varón de 50 años que súbitamente siente un sofoco y un dolor lumbar agudo con una sensación de ruptura en la zona lumbar, irradiada a la cara posterior de la pierna y tan intenso que tiene un vómito. Esto sucede cuando estaba intentando levantar un coche. Vamos a analizar el dolor, dice, de acuerdo con las 8 reglas. El tipo de dolor era yang, severo, profundo, que se aliviaba un poquito y temporalmente con calor y que empeoraba mucho con los movimientos.
la presión no tenía ningún efecto. Recordad que el movimiento mejora los casos de estancamiento porque hace que el chi circule y también mejora los excesos porque expande el chi. Este dolor, que empeoraba con el movimiento y mejoraba con el calor, o bien correspondía a una deficiencia o no cuadraba con las 8 reglas diagnósticas. El dolor era profundo, severo y estaba localizado sobre todo a lo largo del recorrido de Zhu Tai Yang, el meridiano de vejiga. Empeoraba con la tos, esto es, con la presión en el abdomen, lo cual significaba que había un exceso en el abdomen y una deficiencia debajo de ese bloqueo que impedía al chi bajar por el meridiano de Tai Yang hacia la pierna. Los vómitos y los sofocos también se corresponden con este bloqueo de chi. El yang del tronco, que no puede descender, ascendía en la dirección incorrecta, es decir, es un chi ni, arrastrando con él la comida y desencadenando este acceso de calor súbito. Por otra parte, el chi que va del tronco hacia la pierna es cualitativamente Tai Yang y emerge en el punto vejiga 29, como vimos en el vídeo anterior. Puesto que este chi no podía alcanzar Shaoyang, se extendía desde aquí a lo largo del meridiano Tai Yang, Zhu Tai Yang, lo cual explica la trayectoria y el tipo de dolor. En este caso, Quespi tonificó vejiga 29, el punto barrera, y lo reforzó punturando también el punto Shi, vejiga 63, y el punto Shu, vejiga 60, que transmiten el chi a las áreas que dependen de este canal. Primero estimuló vejiga 29 y luego vejiga 60. Es de cajón, dice él, siempre punturar en la secuencia que va del yang al yin, a excepción de puntos como Duma y 20 que puede provocar el desmayo. En otras palabras, uno debería siempre punturar de arriba a abajo y de izquierda a derecha, es decir, de yang a yin. Puesto que el objetivo del tratamiento era arrastrar al chi a través de vejiga 29 y hacerlo circular hasta vejiga 60, teníamos que tonificar ambos puntos. Dejó las agujas 10 minutos solamente para prevenir una reacción a la puntura demasiado excesiva. Y repitió este tratamiento al día siguiente. Y acaba diciéndonos que en este caso, si no mejora la segunda sesión, significa que este dolor no puede ser tratable por acupuntura porque es estructural. En este caso, el dolor disminuyó un 50% después de la primera sesión y desapareció 2 días después de la segunda. Vamos a ver ejemplos ahora del regreso del yang de la extremidad inferior al tronco, atravesando las barreras que veis aquí. Esta señora de 42 años vino a ver al doctor Quespi por una lumbalgia derecha aguda, aparecida hacía 2 días, sin ninguna causa desencadenante ni ningún síntoma acompañante. El dolor estaba muy circunscrito en la línea sacroiliaca derecha y era tan intenso que prácticamente le impedía cualquier movimiento. Hemos dicho que no se irradiaba hacia ningún sitio, pero calmaba discretamente con calor. No parecía ser influido por ningún factor del entorno. Y los tratamientos con vejiga 57, luego vejiga 67, luego vejiga 29 y finalmente vejiga 36 habían fracasado. Llegados a este punto, la paciente le dice a Quespi que sí que tiene una discreta irradiación hacia la ingle izquierda, lo cual podía evocar un bloqueo de barrera en el punto estómago 31, B1, barrera de la cadera. Estómago 31, por una parte, afecta a los movimientos de la cadera y por la otra, al retorno de yang de la extremidad inferior a la pelvis, como acabamos de ver en la parte teórica. Y en este caso puede haber un dolor de la cadera
con o sin irradiación a la zona lumbar. Y aunque la exploración Quespi encontró un punto por encima de L1 muy cerca de vejiga 50 que era doloroso, y tengamos en cuenta que vejiga 50 es un punto que está en la horizontal de vejiga 21, que es el punto Shu del dorso del estómago, en este caso Quespi se limitó a punturar estómago 31 en el lado izquierdo. El dolor desapareció en 48 horas. La rigidez que todavía permanecía desapareció tras un segundo tratamiento sobre el mismo punto.